buenas tardes amigos. Bueno, ya con inicios del pleno verano, ya bastante calor acá en la ciudad de Lima. Y bueno, toda la coyuntura política que no tiene cuándo acabar con el tema del caso Lava Jato, bueno, Odebrecht exactamente y sus aportes, ya terminó la historia casi de lo que es Fujimori, el tema de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ayer se dictó eh, impedimento de salida a las dos últimas investigadas. Tenemos pendiente el caso de Alan García con respecto a su pedido de asilo político, que por ahí me pasaron la voz de que sí está aprobado y están a la espera de la publicación de la resolución, y ahí se armar todo un tema y una coyuntura respecto si va a proceder o no el salvoconducto del Ejecutivo para que pueda irse él al aeropuerto y embarcar para Uruguay. Y bueno, también hoy día se está viendo el tema de la audiencia de Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao, que parece que se le viene la noche. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Roberto Córdoba, quien es economista, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo la corrupción impacta en la sociedad y sobre todo en la economía. ¿Cómo estás, Roberto? Tu saludo a nuestros seguidores. Hola, muchas gracias por la invitación y contento acá en tu canal para responder a las preguntas que necesites y poner en conocimiento de la población cómo impacta tanta corrupción en nuestra economía, ¿no? Nuestra economía de mercado. Bueno, Roberto, sí es cierto, justo hace un momento estábamos hablando por interno y de verdad te hiciste mucha preocupación de este enfriamiento de la economía que está viendo, ¿no? Hace un mes, no más de un mes, vi en Expreso de que hay todo un problema con esto, bueno, que obviamente la corrupción ha impactado, pero estamos con la coyuntura política. Yo lo que puedo observar y lo que puedo leer es de que, bueno, las inversiones se han decaído, los créditos han decaído, el consumo en general ha decaído, ¿no? Tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Por ahí leí, ¿no?, de que hay 4 motores que manejan la economía, ¿no? Entre ellos la inversión pública, privada, la industria, ¿no?, en general, la manufactura, y bueno, las divisas, todo el tema de la exportación, la tributación, y todo eso se está viniendo hacia abajo, ¿no? ¿Qué tan cierto es y de qué manera esto influye a la población y cuál es su relación directa, ¿no? Porque a veces se puede hablar, se dice de que los economistas especulan mucho, ¿no?, porque es una especie de proyectar las cosas que se dan, ¿no? Pero ¿qué de cierto hay y cómo se mide esto, ¿no? ¿Bajo qué indicadores? Hay una broma que nos hacen a los economistas que dicen que la mitad de nuestra vida profesional la pasamos inventando cosas o pronosticando cosas, la otra mitad pidiendo disculpas por los errores que comentamos. Sí, bueno. Pero tratamos nosotros siempre de extender esta evaluación y el análisis que tenemos siempre como profesionales hacia un marco más estructurado, que son casualmente lo que tú has dicho, los insumos del Producto Bruto Interno, ¿no? Crecemos por manufactura, crecemos por agroexportación, crecemos por productos, por exportación de productos tradicionales, ahora no tradicionales, que es la agroexportación. Crecemos por pesca también, y un factor importante es la construcción. Pero aquí sí hay algo que es real, es medible, y es un factor importante que hay que resaltar. El peruano es distinto a cualquier sociedad latinoamericana. El peruano es un hombre sumamente trabajador. El peruano está de pie 3 de la mañana, 4 de la mañana para ponerse a trabajar y pues se acuesta muy tarde, ¿no? Si tú ves las realidades de otros países, disculpen que sea un poco antipático, posiblemente en Colombia pues van a descansar a las 8 de la noche, en Buenos Aires tú despiertas a las 9 de la mañana y todo está cerrado. Eso no pasa en el Perú. El comercio es muy dinámico, la oferta y la demanda de nuestro comercio interno es muy fuerte, muy dinámico, es muy alentador. Por eso que los señores de Venezuela vienen al Perú, porque de una u otra forma, vendiendo lo que puedan, de manera formal o informal o consiguiendo un trabajo, están llevando ingresos a sus hogares y ya están exportando dinero hacia Venezuela, ¿no? Eso se llama remesa. Así como el Perú recibe remesas internacionales de nuestros compatriotas que viven en Italia, en Japón, en Estados Unidos. Y que es importante, ¿no? Le pasaba, vi que hay un gran porcentaje, no sé cuánto representa en la economía, que es importante, ¿no? Bueno, Lo que representa el 3% del PBI, aunque no lo crean, es altísimo.
¿no? Imagínate, ¿no? Sí, y los venezolanos ya han logrado exportar cerca de 500 millones de dólares. Imagínate. Sí, entonces eso denota algo, que la demanda y la oferta interna, que es un factor importante de la economía peruana, es muy sólida en el Perú, es muy dinámica. O sea, eso muy difícilmente se va a romper. Antes de la época del senderismo y todos estos problemas que hubieron con el terrorismo en realidad, no sucedía esto, porque el Perú, Lima, que es el Perú en realidad, ya sabemos que Lima es la ciudad provinciana más grande del Perú, ¿no? No tenía esta dinámica. ¿Por qué? Porque el centralismo no venía y abordaba Lima. Lima se ha ido desarrollando y creciendo gracias al trabajo de la gente de provincias que ha llegado acá. Eso se llama demanda interna en economía. Y eso es lo que empuja, sumado a ahora una interesante agroexportación, sumado a una construcción que ya está ahorita en recuperación por estas cuestiones que se vienen de terminar de construir las obras que habían sido paralizadas por el escándalo de Odebrecht, y por las obras que se vienen, por las construcciones del Mundial primero, ahora que se viene el Mundial de Fútbol Sub-17, el próximo año, ¿no? El próximo año, y en el 2019 tenemos los Juegos Panamericanos. Así de que hay bastante optimismo, la economía ya empezó a mostrar visos de recuperación. Pero si a esto le sumamos, y por eso acá mi presencia hoy día, que la corrupción puede ser controlada, no totalmente eliminada, eso va a ser imposible, porque habría que tener pues 200 carguanchos, 300 fiscales como Domingo Pérez, ¿no? Por cada región, diría yo, pero ya hay visos de que la gente quiere mejorías para el Perú. Y si controlamos estos robos sistemáticos de los cuales se han aprovechado políticos y autoridades en todo el Perú, no hay excepciones, ¿no? Y si las hay, de verdad habría que darles un premio. Vamos a tener un crecimiento superior al 4%, que es lo que se estima este año, el 4% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Para todas las personas que nos oyen y nos ven, es la producción en general. Es lo que conseguimos todos los peruanos en un periodo de tiempo, en 365 días, respecto a todo lo que producimos como población económicamente activa. Hay una población económicamente activa informal y hay población que no está en edad de trabajar pero que sigue aportando. Por eso que vemos muchos menores de edad en el Perú, ¿no? Inclusive hasta una persona que lustra calzados puede aportar al PBI. Una persona que te vende chicha, que es un venezolano, aporta al PBI en el Perú. Las manufacturas internas, ya se preparan baterías en el Perú, inclusive la construcción de grandes equipos navales, que ahora ya lo hace CIMA Perú, inclusive tener un sistema en el Perú instalado por el mismo gobierno coreano para darle mantenimiento a los equipos aeronáuticos en toda Latinoamérica, aviones, ¿no? Está en Arequipa. Eso genera productividad y eso es parte del PBI. Ahora, la minería tiene que desarrollarse. Y la minería sí está amarrada a la compra de nuestros minerales del gran monstruo que es China. Y si China empieza a comprar como antes, porque se ha detenido un poco, porque ellos se han metido en una guerra comercial con Estados Unidos, ¿no? Es una guerra comercial de boca, en realidad, porque ambos dependen uno del otro. Estados Unidos le vende mucho a China, y China tiene todas sus reservas internacionales, o la gran mayoría, ¿en dónde? En el fuerte Knox. Están respaldados por el dinero norteamericano. Ellos jamás van a pelear. Ese es un cuento de que van a ir a la guerra mundial. O sea, eso es mentira. Eso es, y yo lo confirmo ahora, eso es como un psicosocial acá en el Perú. Eso es como decir que la Virgen de tal barrio está llorando, ¿no? Eso también es una cuestión macro, pero que a ellos les sirve para poder llevar agua a su molino, más que nada economía y satisfacción a sus pueblos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como sociedad peruana. Conclusión, la corrupción tiene que erradicarse del Perú y enquistarse personas honorables como tú, mi hermano, como personas de tu profesión. Hay muy buenos abogados, ¿no? Hay muy buenos economistas, hay muy buenos médicos,
pero sobre todo hay mucha gente buena que todas las mañanas se despiertan, mi querido Víctor, y no piensa en robar. Yo no me despierto en las mañanas y digo, pues hoy día ¿a quién voy a estafar, no? ¿A quién voy a...? Todo el mundo piensa en producir, en trabajar, en traer dinero para su casa, en producir para el país, y eso genera que esta demanda interna, por la cual conversamos en esta parte de tu programa, vaya creciendo más y más y más. Me pongo a pensar y analicemos todos. ¿Ustedes creen que los inversores del hermano país de Chile, ¿no? Hubieran venido a invertir miles de millones de dólares en Lima Norte, por ejemplo, cuando empezaron con los moles, el Plaza Lima Norte y el Megaplaza de Lima Norte? ¿Ustedes creen que hubieran invertido en carreteras que vienen desde el norte, en autopistas aéreas que hay ahorita ahí por la Panamericana? ¿No? ¿Por gusto? Mentira. Ellos saben que el consumidor peruano es importante, porque el que consume es el que produce, y el que produce lo va a hacer de una y mil formas. Y ahí quiero llegar a un punto importante. Y muchos economistas van a decir que yo estoy en contra de la actividad económica, y podría ser que sí, y es la verdad. Y lo digo con razón y con derecho y conocimiento. Les comento con humildad que cuando yo fui muy joven creamos una metodología del crédito para el microempresario. Luego eso se formó como un banco. Ahora es el Banco de la Microempresa, que hace 2 años lo adquirió el Banco de Crédito. El Banco de Crédito no va a adquirir cualquier cosa. Y les comento que la economía informal está promocionada y patrocinada muchas veces por los bancos, porque les conviene. Es fácil dar una ley que obligue a cada banco a formalizar a quien le da préstamo. Si todo el mundo tenemos un préstamo, es fácil formalizar la economía, pero no les conviene porque los sobreendeudan. Y a pesar del sobreendeudamiento, las personas pagan sus créditos, por eso que la morosidad no se dispara. A veces sube un poco, bordea el 4 o 5%, pero nunca llega un 10, 12, 15 catastrófico como en otros países. Ahora, ¿por qué tenemos una inflación del 2.5 al 3%? El 2.5% a este año es el factor de referencia que le van a dar a la inflación. O sea, quiere decir que si tú tienes un tarro de leche a $1, tú vas a tener ese tarro de leche lo más caro que un sol 0.25 el próximo año. Y esos precios fluctúan. Entonces la inflación en el Perú está controlada. Si tú vas a Argentina, la inflación ya llega al 30%. Si tú vas al Uruguay, ellos trabajan con inflaciones sobre el 10-15%. Y en el Perú, ¿por qué está controlado? Porque tenemos un buen plan económico. Lo que pasa es que la corrupción es tan agresiva que empieza a tirar los indicadores para abajo. Cuando controlemos la corrupción, cuando controlemos la delincuencia, cuando controlemos a esos políticos mal habidos, esos políticos que creen que llegar al poder significa enriquecerse con los recursos económicos de la población, ese día el Perú va a crecer como antes, 6%, 7%, y llegamos a un estándar, ¿no?, de un 8% permanente. Eso va a generar de que haya más trabajo, eso va a generar de que haya menos pobreza extrema sobre todo, ¿no? Pero sobre todo va a generar recursos para hacer más hospitales, con un bisturí nuevo, va a crearte un colegio con una laptop, ¿qué importa que sea humilde? Vas a tener un lugar con un comedor popular donde podrías no llevarle asistencialismo, podrías llevarle pues a cambio de obras alimentos para tantas personas que no tienen la oportunidad que tenemos otros que estudiamos economía, estudiamos derecho, tenemos la suerte pues de relacionarnos más, de educarse, y que por el simple hecho de no tener esa fortuna pues habría que meterlos en el tacho. A mí me duele mucho cuando en Buenos Aires me encuentro con amigos de allá y veo a la gente pobre y ellos le llaman cucarachas a su propia gente. Eso no pasa en el Perú. Eso no pasa en el Perú, gracias a Dios. Acá podemos raciar, podemos decir mil cosas, pero les aseguro que en el momento que las papas queman, todos saltamos por nuestra gente. Ahora, lo importante es que esa unión, y es un ejemplo que yo siempre doy respecto a la apoyada, ¿no?
Mi esposa es colombiana, yo tengo muchas relaciones con el país de Colombia, y ellos se sorprenden, han querido llevarla apoyada a Bogotá. Han tenido en cierta forma cierto éxito, pero no con la grandeza que hay en el Perú, porque acá todos colaboramos, acá tenemos ese instinto, esas ganas de colaborar, ¿no? Es ese grupo humano que quiere salir adelante apoyando al resto. Es importante porque cuando yo hablé hace un rato de la creación del Banco de la Microempresa y de la formalidad, es porque los créditos empezaron dándose de manera grupal. Luego ya se fueron independizando porque los negocios, uno crecía más que otro, y obviamente no íbamos a permitir eso, ¿no? Uno necesitaba 100.000 soles y otro solamente 5.000. No podías juntar dos créditos en uno porque eran dos responsabilidades individuales. Así de que esos ejemplos se van a seguir dando en el Perú. Los bancos que antes cuestionaban este tipo de créditos, ahora todos los dan. Ahora se pelean por este mercado que es PYME. Y que hace tiempo lo vio el Banco de la Microempresa, varias ONGs en ese tiempo, y que ahora ya lo vio hasta el Banco de Crédito, ¿no? Ahora, lo más importante de esto es que sí, si hay corrupción en la banca, yo creo que esto sería el acabose. Pero por suerte la banca, ¿qué cosa es? Es privada, ¿no? Y si hubo corrupción en algún tiempo, porque bueno, recibieron fondos en la época del fujimorismo, pues esos bancos ya no existen, ¿no? Banco Latino, Banco de Lima, el Banco Vice, ¿no? Y bueno, tantos otros bancos que sí tenemos la experiencia que podrían de una forma dejarnos como escuela para no poder volver a cometer esos errores. Corrupción hay en todos lados, eso nadie lo va a negar, pero podemos combatirla de manera como somos, ¿no? Como somos, o sea, honrados, con el trabajo debido y todos pensando en un Perú desarrollado, así como nos unimos para el Mundial de Fútbol. Qué hermoso que fue, ¿no? Qué hermoso que fue su unión. Yo creo que podemos unirnos y salir adelante. No interesa que en el extranjero digan que somos indios, indígenas. Lo somos porque somos un pueblo inca. Como si un extranjero vaya a Japón y reniegue de la gente porque tiene ojos rasgados. Eso es una locura. Nosotros somos un país quechua, somos un país aymara, somos un país de tribus originarias en la selva, ¿no? Así de que esa es nuestra fortaleza. Y ese es nuestro honor, ese es nuestro orgullo y sobre todo, esa es nuestra visión para luchar contra la corrupción, porque lo tenemos en la sangre. Y yo sé que esto va a mejorar, esta situación no solo va a mejorar, sino que esto va a promover el crecimiento. Yo no tengo nada que ver con el presidente Vizcarra, pero me parece que está dando pasos firmes contra la corrupción y en favor de la economía. A veces Julio Velarde, lo conozco, ha sido mi profesor Julio Velarde, él es tal cual, él es como es, él no tiene filtros. La vez pasada dijo algo contra Vizcarra, no para menospreciarlo, para decir que él no sabe nada o que la presidencia le cayó del cielo, ¿no? Uh-huh. Simplemente él es así, simplemente le dijo de que quizás como no estaba preparado, podrían haber mejores cosas, pero yo sé que Vizcarra va a entender el mensaje. Y pues mientras tengamos también a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva y buenos economistas en la cartera de Economía, buenos abogados en la cartera de Justicia, buenos médicos en la cartera de Salud, buenos agrónomos o tecnistas, buenos agroexportadores, buenos empresarios, buenos vitivinícolas, buenos algodoneros, ¿no? Buenos ganaderos, ¿no? Vamos a sacar el país adelante. Yo soy muy optimista, por eso nunca me fui a mi país. Es más, traemos gente de afuera a trabajar en mi organización. Qué bien, te felicito. Y así avanzamos, y eso es todo lo que podría decir ahora acerca de la corrupción y el efecto que hay, y te comenté hace un rato, el efecto que hay. Se hablan de pérdidas superiores a los 15.000 millones de dólares, ¿no? En realidad yo creo que el efecto es superior, podría ser tanto como la deuda externa peruana, la deuda externa, o sea que le vemos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario, porque una deuda interna que la debemos, por ejemplo, a estos muchachos del FONAV,
los muchachones del FONAVI, ¿no? Qué bueno. Pero esa deuda externa podría, en cierta forma, pagarse con todas estas pérdidas de la corrupción que hay por robos sistemáticos en cada región. Inclusive ni siquiera tenemos capacidad de gasto. Nos dan mucho dinero para hacer inversiones en las regiones, en los pueblos, en las provincias, pero ni siquiera eso lo hacemos, no tenemos capacidad. ¿Qué falta allí entonces? Mejores profesionales, mejores economistas, mejores abogados, ¿no? Tanto mejores jueces también para ver estas cuestiones de la legalidad, porque gracias a la legalidad también nosotros tentamos al extranjero a venir a invertir, porque cuando hay seguridad jurídica, y tú bien lo sabes que eres abogado, se produce un factor multiplicador importante que es la inversión extranjera, que ayuda mucho al crecimiento del país. Y para terminar en este aspecto, si nosotros podemos hacer el cálculo de cuánto se pierde por no darle alimento a un niño que en vez de terminar su secundaria muere por desnutrición, o muere por frío en Puno, o no termina de estudiar en su colegio porque simplemente se cayó el colegio y no tenían la forma de reponerlo, o simplemente, hermano, no llegó el alimento, ¿no? Un atún con gusanos, una leche alterada, vencida. En realidad, si nosotros maxificamos el valor de esa pérdida, yo creo que superaríamos tranquilamente los 100.000 millones de dólares, hermano. Todo el PBI, por culpa de algunos, discúlpame que lo diga, hermano, miserables, ¿no? Que se apropian de tantos recursos de muchos. Muy pocos se apropian de eso. Y acá nadie está libre. Nadie está libre. Parece que ningún presidente, desgraciadamente, anterior, y muchos empresarios, ¿no? Los señores Graña, por ejemplo, la señora Emilio Quesada tienen mucho que decir, los señores Camero, ¿no? Y pues bueno, y tantas familias poderosas que deberían de también presentarse ante la justicia, ¿no? Y así como han encarcelado a la señora Keiko Fujimori por aparentes actos dolosos contra el Estado, deberían ellos también de ser exhibidos y juzgados para que la justicia sea de verdad equitativa en todos los niveles sociales y económicos del país. Sí, efectivamente, Roberto. Bueno, es interesante lo que tú manifiestas respecto, en general, ¿no?, el panorama de la economía, que en verdad tú le das esperanza, pero también hay un gran sector que dice que vamos a caer más, ¿no?, si es que no se le pone un freno, ¿no? Ahora, es cierto lo que tú mencionas al final de respecto a lo que debería tratarse a todos con la misma vara, ¿no?, que es lo que se demanda, ¿no? Sabemos de que, por ejemplo, si estamos hablando del tema del lavado de activos y todo esto, debería también sancionarse pues a todos los partidos en general que han recibido fondos ilegales, ¿no?, porque se está cuestionando que el financiamiento ilegal de Odebrecht respecto a una organización como Fuerza Popular es lavado de activos, y no me queda duda de que tanto partidos locales, regionales, otros partidos, por ejemplo Julio Guzmán salió, creo que ayer, hoy día, una portada en un diario donde había recibido $400.000, ¿no? Y así nos vamos a Verónica Mendoza, y todos los partidos en general habrían recibido dinero, no solamente de Odebrecht, sino de cualquier otra firma, de otra empresa, mini Odebrecht o otro tipo de empresas con algún tipo de interés que se mueva en su bueno, si en caso llegara a ganar un puesto público. Entonces, yo pienso también que el tema va por el tema de la gestión pública, ¿no? Y bueno, de acuerdo al razonamiento de lo que tú mencionas, se requiere tener sano un Estado y tener una buena inversión pública para atraer la inversión privada, ¿no? Porque la inversión privada se ahuyenta cuando ve un panorama de inestabilidad del país, ¿no? Y ahí viene incluso un indicador que se llama riesgo país, ¿no?, que por ejemplo lo hace Moody's, y ahí se ve, ¿no?, si es qué tan riesgoso es o no invertir en un país, ¿no? Si no hay estabilidad económica, estabilidad jurídica, como hace un momento tú lo mencionaste, si es que alguien viene acá y sabe que va a perder, porque no sé, pues ahorita la economía se ha enfriado, ¿qué crees tú que debe hacer el gobierno? Si bien es cierto ahorita una lucha frontal contra la corrupción, ya se está viendo, incluso sale en la televisión los juicios,
se sabe de que de alguna manera, bueno, al menos Concepción Carhuancho, con Domingo Pérez y algún otro fiscal o juez que por ahí va a aparecer, de alguna manera esperemos pues que sigan dando una especie de ejemplo, ¿no?, respecto a los temas de corrupción. ¿Qué crees tú que debe hacer? Bueno, sabemos que monetariamente también Velarde pues mantiene la situación de la inflación, como dices tú, está caminando la cosa, ¿no? El tema sería qué hacer para incentivar la economía, ¿no? ¿Qué hacemos? Más inversión. Tú dices hace un momento, por ejemplo, inversión pública. Ya, personas, no tenemos buenos funcionarios, tenemos dinero votado, por ejemplo, el tema de reconstrucción del norte, que no tiene ni el 20 ni el 30% de ejecución presupuestal. Había casi 2 años de ocurrido los desastres en el norte. ¿Qué hacemos? ¿Le damos más plata a los gobiernos locales, regionales, al gobierno central impulsa? Bueno, hemos dicho el mundial, tenemos el tema de los panamericanos, que algo está relacionado al IPD, digamos, ¿no? El IPD, la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué es lo que qué debe hacer el Estado? Por ejemplo, manda proinversión. La última vez que se mandó una comitiva a China y creo que a Asia, fue un fracaso, ¿no? Y eso no salió mucho en los medios, pero yo leí en gestión de que fue un fracaso porque no se llegó a colocar ni un bono soberano. O sea, fue una pérdida de tiempo y dinero, ¿no? Entonces, ¿qué rol debería cumplir ahorita el Estado para primero estabilizar la situación y de ahí atraer la inversión privada? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Dije hace un rato que yo no soy partidario del señor Vizcarra, pero en realidad pienso yo como economista que ya empezó a hacer las cosas mejor que los gobiernos anteriores, y eso es casualmente inyectar directamente, como decimos nosotros los economistas, dinero a la vena de la economía, y eso está estrictamente en la construcción. La construcción es un indicador del Producto Bruto Interno que, si actúa bien, le da entre 2 y 3% de incremento al PBI, a cualquier PBI del Estado. Hablé acerca de una inflación del 2.5% hace un rato. Si crecemos al ritmo del 4% del PBI y le descontamos la inflación del 2.5%, con 1.5% de crecimiento no logramos nada. Y hablamos hace un rato acerca del piloto automático. Casualmente el piloto automático es dejar las cosas como están ahora y se mantengan tal cual. Pero si yo veo un presidente con un gabinete que ejecuta obras paralelamente, simultáneamente, en varias regiones del país, pienso yo de que esto va a crear un factor multiplicador sobre el factor del PBI, que es la construcción. Importante es ver la ampliación pues de las grandes obras de irrigación, ¿no? La de Majes, la de Chavimoche inclusive está por verse. Claro. Se hablaba mucho acerca de la pérdida de dinero en la refinería de Talara, en la ampliación, en la modernización de la refinería de Talara. Pero eso va a llevar a que se inyecte dinero a la economía directamente para la construcción. Ya hablaste, si hablamos hace un rato acerca de los programas sociales que tienen que ser dados, pero de manera razonable, y ahí se puede invertir, por ejemplo, directamente en programas de asistencia social, como alguna vez lo hizo el gobierno del señor Alan García, que fue el PAIT, ¿no? Eso no va a generar PBI inmediatamente, pero podemos paliar un poco de problemas en la extrema pobreza. Y con estas personas que puedan tener cierta ayuda del Estado, poder pues obtener mano de obra no calificada para poder cumplir roles en algunos lugares del país donde no se podrían llegar con grandes carreteras, para poder unir más que nada a los pueblos, ¿no? Que usted, como bien todos sabemos, Lima y el Perú tiene una geografía muy diversificada. En Lima solamente, ¿cuántos microclimas tenemos? Imagínate todo el Perú. Imagínate la integración respecto a comunicaciones por carreteras o vías de acceso. O sea, ni siquiera tenemos vías rurales, ¿no? En pedrería para poder unir pueblos. En eso se podría invertir, por ejemplo, ¿no? Mucho se gana, por ejemplo, también en hacer inversiones respecto a lo que es la extracción minera de primer nivel con tecnología avanzada.
Eso lo propuso el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando él dijo que extraemos tierra y vendemos tierra. ¿Por qué no invertimos en el procesamiento de esos productos para darle valor agregado y vender productos a mayor costo? Eso significaría de que ya no venderías pues tierra, sino prepararías, por ejemplo, un tornillo, una tuerca, una bujía, ¿no? Para poder exportar, ¿no? Eso se podría hacer, pero habría que invertir en algo importante. El Senati no se abastece. Habría que hacer varios Senatis en cada región y también ahí podría invertirse en infraestructura. O sea, el secreto acá está invertir en construcción, pero sin corrupción y obviamente con inteligencia, para poder sacar el país de este escollo en el que nos encontramos, el piloto automático. Tengo cierta esperanza, como te digo, ¿no? Porque lo he visto. Porque cuando hace muchos años yo trabajé en el banco veía pues pueblos en arenales. Ahora voy y encuentro puentes, veo carreteras, veo pistas, veo casas construidas de 2 o 3 pisos, ¿no? Eso me da la esperanza. En el norte, en el sur de Lima, ¿no? Sí, en claro, provincia. en provincia. Vieras cómo era Ventanillo, cómo era San Juan de Miraflores, ¿no? O bien Salvador. O la formalidad que le dimos a muchos negocios cuando trabajan en las vías públicas, en las calles. Ahora son dueños de centros comerciales, de locales, ¿no? Compraron casas y las lotizamos para dárselas a ellos mismos. Entonces, esas ideas geniales se podrían dar y podrían generar mayores aportes al Producto Bruto Interno. La construcción es algo que nosotros podemos generar si decidimos hacerlo sin corrupción y sobre todo con inteligencia, como te digo, ¿no? La pesca pues depende mucho también de las áreas geográficas, de las corrientes. Agraciadamente y por suerte, Dios bendito, nos da siempre pesca. Se va un producto y regresa a otro, una especie regresa a otra, ¿no? La agroexportación depende mucho de la inteligencia de los productos que podemos exportar. Hay pleno empleo en Moquegua, hay pleno empleo en Ica, ¿no? Hay pleno empleo en Lambayeque. Va a haber casi pleno empleo en Trujillo en estos momentos gracias a la agroexportación. Piura tiene ciertas dificultades por el agua, ¿no? Pero cuando ya entra en funcionamiento y también se ordena este problema del túnel transandino que se hizo para irrigar Olmos, por eso van a hacer la segunda fase ahora, podríamos lograr miles de hectáreas de cultivos más para exportar. Nuestros plátanos, nuestras paltas, nuestras alcachofas, nuestros espárragos, pues son conocidos, son famosos en el extranjero. Nuestros mangos, nuestros limones, hermano. Entonces, inclusive la cochinilla que pensaba que iba a desaparecer, con estas cuestiones de ecología, están volviendo a retomar estos productos. Y no nos olvidemos también de la ganadería, ¿no? Nuestras prendas de ganadería, de exportación, que están en el PAC y la vicuña en Europa, es carísimo. Y acá lo veía la empresa Incatops con mucho éxito, pues se asoció con una empresa suiza, les va muy bien. Imagínense que podamos darle ese apoyo técnico, tecnológico y administrativo desde el punto de vista empresarial a las comunidades andinas de los Andes, de los altos Andes, de comunidades que están a 3.000, 4.000 metros de altura, para poder invertir en esta producción, y no solamente en cuyes, no solamente en quesos, sino solamente cuando podríamos tener una maravillosa esquila y una maravillosa exportación de estos productos. Porque la empresa privada simplemente tiene que estar metida en esto, con éxito, y los felicitamos, pero allí, por ejemplo, hay un factor importante y preponderante. Pero en este momento, a corto plazo, la construcción. Y es en donde debemos apostar, porque ya está demostrado que a pesar de la corrupción y con construcción, se creció con el gobierno del señor Alberto Fujimori, del señor Alejandro Toledo y el señor Alan García Pérez. Porque eso se paralizó, y todos bien sabemos, en el gobierno del señor Humala. Bueno, Roberto, yo quiero agradecerte por la invitación. Bueno, el tiempo es bastante corto.
Y bueno, sí, pues es cierto lo que tú mencionas. En general lo que el Perú necesita es productividad, ¿no? Para nosotros poder de alguna manera generar dinamismo económico, ¿no? Y esa es una tarea pendiente, pero recalco lo que tú mencionas, de que sí, de alguna manera existe colaboración, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, tú pusiste el caso de las polladas, ¿no? De alguna manera todavía este trabajo colectivo que viene, tú mencionaste a los incas, ¿no? El cooperativismo, la unión en cierta manera para realizar determinadas, no sé, gestiones o tareas de repente, aún se mantiene de manera inconsciente en toda nuestra psicología, ¿no? Y sería importante explotar eso, ¿no? Y gracias a ese trabajo que tú mencionaste, ¿no? La banca, por ejemplo, creció de la microempresa, ¿no? Porque se dio cuenta que el peruano es trabajador y que de alguna manera trabaja unido, ¿no? Porque aparecieron urbanizaciones nuevas, invasiones que ahora son distritos, nuevos mercados que cada vez se van a aperturar. Y bueno, Roberto, yo quiero agradecerte y será hasta el próximo viernes en un próximo programa. Gracias, Roberto. Gracias a ti, gracias por la invitación.